amigos y amigas, dominicanos y dominicanas. Estamos en una entrega más de Patria para Todos y para siempre, con el objetivo de aprender de la patria, cómo se origina, cuál ha sido su evolución, los momentos más importantes que hemos tenido en la formación histórica de la República Dominicana. El pasado lunes nosotros hicimos un breve resumen desde la llegada de Colón aquí a esta isla, así como también de los aborígenes que la ocupaban, de dónde venían, cómo vivían. Vimos también la situación que se presentó en Europa a partir de 1453, cuando se produjo la toma de Constantinopla por los turcos y crearon unas condiciones económicas donde se produjeron inflaciones, aumento de precios que obligaron a personas pensantes que tenían mucho que ver con esos comercios desde la India y la China, cómo buscar la forma de llegar allá, y se determinó de la manera que hemos explicado a través del mar tenebroso, lo que es el océano Atlántico, entendiendo que la Tierra era redonda. Y así pasaron varias cosas que narramos. Acordamos entonces hablar de la formación de Haití. ¿Cómo se forma el hoy hermano país de Haití? ¿A partir de qué tiempo y cuáles circunstancias rodearon esas posibilidades desde el principio? Ustedes saben que hablábamos de que se había dado la devastación de Osorio. La devastación de Osorio, les recuerdo que no fue más que el traslado de todas las reses que habían en la banda oeste-norte de la isla, y que se estaban haciendo grandes negocios con holandeses, franceses e ingleses, y que no le convenía a la corona porque primero no tenía la cantidad de soldados para poder mantener la seguridad de esos puertos, y por otro lado también se estaba produciendo la lectura de la Biblia. Tal como ustedes conocen, se había producido la reforma, aquella situación que dividió la iglesia en dos y la encabezó la parte protestante Martín Lutero. Eso provocó un celo muy grande de la corona, que en última instancia, dada la imposibilidad material de poder controlar la banda norte, decidieron trasladar hacia acá a los pueblos de Vallajá y La Yaguana, que estaban en lo que es hoy Haití, y formaron a Vallaguana, San Juan de Vallaguana, y luego trasladaron también o conjuntamente a Montecristi y Puerto Plata, con lo que formaron a Monteplata, San Antonio de Monteplata. Dejar eso despoblado, vacío, con muchas reses que se quedaron, porque se calculaban que se podían trasladar 110,000 reses. Sin embargo, nada más pudieron traer 8,000. De esas 8,000, aquí se murieron más de la tercera parte, porque en Vallaguana no había pasto para eso. Además, hubo una epidemia fuerte que murió la tercera parte de la población. Y así muchos inconvenientes que tuvieron la gente que vinieron de allá, lo que hizo prácticamente que las reses no se multiplicaran y se produjera un vacío, una inexistencia del servicio de venta de carne, de suplir carne a la capital, porque también se había hecho una despoblación en el sur, entre lo que es Neiva y San Juan. Eso provocó que no hubiera abastecimiento de carne para la capital. Pero también la parte de Santo Domingo, esta banda sur, quedó muy pobre, como hemos dicho en otras ocasiones, y solamente se vivían de algunas exportaciones de algún azúcar, jengibre, que se produjo mucho porque había mucha demanda allá en Europa, y cañafistor. De todas maneras, las personas que se quedaron gobernando aquí, se quedaron gobernando bajo el principio tradicional que se había dado en Europa,
que era de que las personas que ocupaban los territorios, los terrenos, esa tierra se le daba a los vencedores y se sentaban personas ahí de distintos niveles, donde los que iban a dirigir esos sectores querían garantías, seguridades y privilegios para ello poderse defender de la hostilidad que se producía en los diferentes lugares que estaban. Eso era estando en Europa. Al llegar a América, vinieron con la misma mentalidad, donde había que proteger a los sectores más pudientes, que ellos se enriquecieran, que le llevaran también impuestos a la corona, porque en aquellos tiempos había mucha guerra y cada grupo quería ser un imperio. Así como hubo un imperio romano de Occidente y de Oriente, cuya caída el de Occidente fue en el 490 después de Cristo, y vino entonces la Edad Media en Europa y comenzó el feudalismo, y con ello las caballerías después, y donde la vida militar se hizo un fin en sí mismo, y la grandeza era de esos conquistadores. Además, una situación que había en Europa, usted tenía 5 hijos y quien heredaba era el primero. Los otros 4 tenían que buscar su riqueza, ya sea metiéndose a las caballerías a pelear y convertirse en caballeros, y eso tenían que conquistar las tierras que lo iban a enriquecer a ellos, porque no heredaban del rey. Y así era que se heredaba nada más el primero. Al llegar aquí, mucha gente tuvo oportunidad también de crecer y aprovecharon para hacer algunas dictaduras, inclusive que comenzaron aquí. Porque, por ejemplo, cuando Osorio, el gobernador Osorio concluye en 1608, es sustituido por Diego de Acuña. Diego de Acuña dura un buen tiempo, pero luego es trasladado y sustituido por Gabriel Chávez, un gobernador muy fuerte, Gabriel Chávez de Osorio, que terminó siendo muy millonario, porque resulta que como los barcos que iban a Europa desde por aquí eran asaltados, tenían que tener hacer las flotas, como le expliqué la otra vez, donde varios barcos iban juntos. Pero ya se veía que se estaban interesando por estos espacios de América. Ya los holandeses y franceses e ingleses querían tomar las tierras de los españoles, más cuando comenzó la guerra de los 30 años en el 1621. Cuando eso se produjo, la guerra era en el mar, donde quiera que habían posesiones portuguesas o españolas, los holandeses, los franceses y los ingleses las querían tomar para sí. Y los españoles tenían que defenderse. Por ejemplo, en el 1630 se produjo la desocupación de la isla de la Tortuga, en un momento en que don Fradique de Toledo regresaba de haber atacado unos barcos holandeses allá en la bahía, en Brasil, porque los holandeses querían tomar a Brasil, que eran los portugueses. En el regreso pasaron por la Tortuga y desalojaron de la Tortuga a ingleses y franceses que habían sido desalojados a su vez de la isla de San Cristóbal, que están todos para allá, hacia la banda norte. Ese era el lugar que ellos ocupaban para no ocupar el lado occidental, porque era una posición efectiva y eran términos de acuerdos internacionales de aquellos tiempos. Los mares Clausum, que ellos no lo querían respetar, sino estaban totalmente tomados, habitados por la corona, y siempre avisaban la guerra. Pero esas islas de la San Cristóbal y la Tortuga sí la ocupaban, porque una vez un inglés llegó a San Cristóbal y sembró tabaco, se produjo el tabaco, y luego lo llevó a Inglaterra, y en Inglaterra se formaron compañías para producir tabaco en la isla de San Cristóbal.
al darse cuenta las tropas de aquí, de Santo Domingo, lo desalojaron, tanto los ingleses como los franceses, y así hizo don Fradique de Toledo, que agarró presos los que estaban allá y trajo los esclavos que habían. Comenzó la guerra de los 30 años, el 1621, y esa guerra continuó por todos los lados. La ocupación de la Tortuga se produjo luego la desocupación de las mismas otra vez, y los españoles mantuvieron el control de la isla Tortuga. Pero ¿qué pasa? Pasó que después que termina la guerra de los 30 años, que es con la paz de Westfalia, como se le llama, lo que se acuerda es que se discutió el traslado de las tropas que habían enviado gobernadores anteriores como para rescatar reses y personas en ese periodo, y dio algún resultado. Pero ¿qué pasa? Cuando llega la paz de Westfalia en el 1648, ya en el 1655-54, se produce una disposición de Inglaterra de invadir a Santo Domingo. Y envían barcos y más de 7,000 marinos, inclusive recogidos 3,000 en Barbados, y atacan a Santo Domingo. Pero aquí ese ataque de los ingleses fue repelido por las autoridades españolas. No pudieron entrar, tuvieron que devolverse. Desconcertados, se fueron entonces y ocuparon a Jamaica, que desde ese tiempo le corresponde a los ingleses, o mantienen las relaciones ya en Inglaterra como la principal metrópoli. No pudieron tomar a Santo Domingo, pero eso lo que hizo fue que produjo en las autoridades de Santo Domingo la idea de reunir aquí en Santo Domingo todos los soldados que tenían dispersos, porque la parte principal que había de defender, la que estaba bien amurallada, era la capital. Amurallamiento que produjo inclusive riquezas en beneficio de Gabriel Chávez de Osorio, que era el presidente, el gobernador, y se enriqueció a través de como se hace hoy, que las construcciones son sobrevaluadas, que no se invierte en ellas lo que se presupuesta, y eso queda en poder de los que la dirigen, y se hacen ricos. Como decía el profesor Juan Bosch en el 1992, decía de 1966 a 1992 se han creado unos 1,200 millonarios en el país, producto, entre otras cosas, de 10,000 millones que se invirtieron en construcción, entendiendo que 4,000 millones quedaron en poder de un sector que se enriqueció en la época de Balaguer. Joaquín Balaguer dijo un discurso previo a la campaña política que perdió en el 78, donde justificó los 300 millonarios que acusaba en ese tiempo el PLD, y lo dijo diciendo las inversiones que se habían hecho con punto y coma. Ya él estaba ciego, pero lo dijo de memoria. Eso fue un discurso que recuerdo, que me impresionó bastante la capacidad de memoria del doctor Joaquín Balaguer. Bueno, pues ahí también ya del 78 al 92 se enriquecieron miles más. Y así ha pasado ahora. Ustedes ven ahora cómo andan las noticias que invaden las redes, es sobre la corrupción que se produjo en el pasado gobierno, y eso ha creado ahora una tensión popular en la persecución por corrupción y buscando el apresamiento. Ese es un elemento que todo el mundo está hablando de él, pero nosotros hemos decidido ver las causas que han producido esas cosas que vemos hoy, y para eso estamos rastreando la historia, y vemos que entre los primeros que se hicieron ricos, primeros dictadores ricos, está Gabriel Chávez de Osorio. Después vamos a ver a Vitrián de Viamonte, que se hizo también dictador millonario, y ambos murieron muy ricos, pero murieron pronto, que es lo que siempre planteamos. ¿Para qué robar tanto lo ajeno si usted va a morir y lo va a dejar? Y lo va a dejar a la familia, a una mujer que lo puede malgastar con otro, a 1,000 cosas que pueden ocurrir.
Y hay que pensar en el prójimo como usted mismo. Y hay que pensar en la ética de la administración pública, que es invertir en lo que hay que invertir conforme a las normas y reglas que establecen cómo se debe de invertir. Y para eso está todo en la Constitución de la República. Por eso nosotros hemos dicho muchas veces que para resolver los problemas de este país, lo único que hay que hacer es que se cumpla con la ley y punto. Bueno, pues estamos trabajando estas exposiciones así, esos contactos históricos con ustedes, para ir demostrando que históricamente hay en este país una herencia de robo de los poderosos en el Estado. O sea, un grupito de poderosos se roban todo lo que corresponde a la mayoría menesterosa del país. Bueno, y para eso hay reglas y normas, pero resulta que no la estudiamos y no la conocemos. En el transcurso de la exposición que estamos haciendo, vamos a demostrar que nosotros no hemos caído todavía en una democracia donde las normas y reglas sean que guíen las acciones del Estado, sino estamos todavía en esa concepción vieja colonialista de la aristocracia, donde solamente los sectores de poder tienen derecho a hacer uso de los recursos del Estado en condiciones que no tienen nada que ver muchas veces con la ley, por eso la violan. Por eso estamos viendo ahora que hay personas que van a ser juzgadas, que lo van a llevar a los tribunales, porque el éxito de este gobierno estaría en hacerlo. De no hacerlo sería un fracaso. Y resulta que un partido que duró 16 años fuera del poder tiene que estar pensando en continuar en el poder y no le puede fallar al pueblo. Eso arrincona entonces a los sectores desplazados. De todas maneras, lo cierto es que el lunes próximo vamos a hablar entonces de las consecuencias que se dio de haber desalojado a la tortuga después de la invasión de Peña y Venable aquí a este país, donde los ingleses fracasaron y los españoles entendieron que había que concentrar las tropas aquí. Había más de 350 soldados, la corona se había preocupado por eso, porque no quería que le tomaran a Santo Domingo tampoco, ni a ninguna parte de las posesiones que tenía en América. Ahí la consecuencia fue que al desalojar la tortuga fueron ocupadas por los franceses. Y posteriormente vamos a hablar bien cómo se producía ese negocio entre los bucaneros filibusteros que estaban en la parte del oeste de Santo Domingo y los que venían a negociar la tortuga. Cómo se produjo ese fenómeno. Y luego deciden los franceses quedarse ahí y ahí tenemos el hermano país de Haití. Tenemos que hablar entonces a partir del lunes de cómo se forma el Estado haitiano y cómo termina el Estado haitiano en una revolución que despojó a los blancos de los bienes que tenían y gobernó desde ese tiempo una población que era esclava, produciéndose una de las revoluciones más complejas que se han dado en el mundo, que fue al mismo tiempo racial, al mismo tiempo de clase, al mismo tiempo de religión, etcétera, etcétera. Vamos a vernos el próximo lunes en Patria para Todos y para siempre, siguiendo el ritmo de la formación del Estado haitiano. No nos olvidemos que lo que hoy ocurre ha ocurrido en todo el proceso de nuestra historia. Esa corrupción que hay. Lo nuevo es la persecución. Lo nuevo es tratar de aplicar lo que la Constitución y las leyes plantean, que es la única salvación que tiene la República Dominicana y el mundo. Así que gracias por ese momento que hemos pasado juntos y hoy viernes le invitamos a que tengan un buen fin de semana y que el lunes de nuevo nos encontremos para seguir desarrollando esa parte histórica que debemos conocer antes de la celebración del 27 de febrero. Buenos días.